Hola, hola. ¿Ya están dando? Ya. Vamos a hacer como siempre una pequeña oración por lo que se ha leído, para que el Señor ponga en orden eh, esta lectura y nos permita ir a través de la palabra abriendo los tesoros que esta esconde. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te pedimos como siempre tu dirección por el Espíritu Santo de la promesa, que fue Señor de la gloria, que descendió producto del triunfo de Cristo en la cruz, el Consolador, Señor, que está entre nosotros como promesa tuya, Dios amado, donde hubiesen 2 o 3 congregados, tú estarías en medio. Señor, que ese Espíritu Santo nos dirija en este servicio. Te lo pido, Padre eterno, por los méritos santos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya, habíamos terminado, estoy chequeando detalles de la vida de Abraham. Abarca bastantes capítulos de Génesis, algo así como 12 capítulos, o un poco menos quizás. Era del capítulo 2 al 25, como 13 capítulos del Génesis. Relata la vida de Abraham y es bien interesante ver los detalles de la vida de Abraham. Algunos detalles bien simpáticos encontré, te los voy a ir comentando. Pero para darle continuidad a la carta de Pablo, habíamos terminado en el capítulo 3 diciendo: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso habíamos terminado. No sé si algunos repasaron el audio que les mandé o lo escucharon. Decíamos que se confirmaba la ley porque el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Entonces, cuando la ley es vivificada por el Espíritu Santo, que lleva la ley más allá de la letra, sino que el Espíritu Santo nos da el conocimiento para entender la intención con la que fue escrita la ley. Entonces, y el propósito fundamental de la ley era llevarnos a Cristo. Entonces, cuando somos justificados por la fe, por la fe en Jesucristo, la ley cumple su propósito. Por eso decíamos la semana pasada, que cuando creemos en Dios a través de la fe en Cristo, no estamos invalidando la ley, sino que la estamos cumpliendo. Pero para darle continuidad, recordemos que estamos estudiando una carta. A veces cuando hacemos pausas por capítulos perdemos la continuidad de la carta. Y esta es una carta completa que Pablo le escribió a los hermanos en Roma. Entonces pasamos ahora del último versículo del capítulo 3 al capítulo 4 y tenemos que hacerlo con continuidad. Entonces Pablo dice: la ley invalida, o sea, la fe invalida la ley en ninguna manera, dice, sino que la confirma. ¿Y cómo? Y saca un ejemplo de la ley. ¿Me entienden? Abraham, porque Abraham está en el libro del Génesis, que la ley, cuando se habla de ley, tenemos que pensar en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de ley, tenemos que pensar en la Torá, y cuando Pablo dice la fe confirma la ley, o sea, la fe invalida la ley, en ninguna manera, la confirma. ¿Por qué? Y toma el ejemplo de la ley. Y esto decía un pastor que le escuchaba justamente este estudio. Y no toma cualquier ejemplo, sino que toma el ejemplo más importante para el pueblo judío, que era el patriarca Abraham. Entonces, la figura de Abraham es importantísima, es como el modelo del hombre justo para el judío. Entonces, si había un hombre justo para el pueblo judío, era el patriarca Abraham. Por eso era causa de orgullo, como hablábamos cuando estudiamos el capítulo 2, que una de las causas por las cuales los judíos se sentían confiados de que Dios tenía que perdonarlos de alguna manera, era porque tenía la ley, porque tenía la circuncisión y porque eran hijos de Abraham. Hijos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos, le dijeron a Jesús. Y eso era, o no entendía, o no conocían su historia, o la arrogancia era demasiada para decir que no eran esclavos. Y los que lo decían en un tiempo que estaban bajo el yugo romano.
estaban en esclavitud y estuvieron bajo el yugo egipcio, bajo el yugo asirio en su tiempo, el babilonio, del imperio babilonio, del imperio medo-persa, de los griegos. Tuvieron un tiempo de independencia cuando volvieron a Judea, antes de la llegada de los romanos, pero después bajo el yugo romano. Entonces vienen y dicen, muy sueltos de cuerpo, nunca hemos sido esclavos, hijos de Abraham somos. Sí, cada tiempo en tiempo. Pero a lo que voy es que la figura de Abraham era importantísima. En el resumen que les mandé, ¿tienes tu celular? Ahí está en español. Tengo esta cita en inglés acá, pero las traduje en el resumen que les mandé, de algunos libros de la tradición judía. Estos no son libros que están en nuestra Biblia, pero son libros apócrifos o deuterocanónicos, dependiendo del tiempo en el que se escribieron. Y tomé del libro que uso como estudio, el libro, el comentario de los romanos de Douglas Moo. Traduje algunas cosas, por ejemplo, para que veamos la visión que tenían de Abraham, que está plasmada en estos libros de la tradición judía. Dice, el primero, Abraham no pecó, que están en el libro de la oración de Manasés. El segundo ejemplo, no se halló quien le igualara en gloria, está en el Eclesiástico, capítulo 44 y 19. Fue perfecto en todas sus obras delante del Señor y agradable por su justicia todos los días de su vida. Eso está en el Jubileo 44. No, aquí me equivoqué, le puse la misma cita. Incluso se llega a afirmar que obedeció perfectamente a la ley antes que ésta fuese dada. Y ahí sale una referencia en Apocalipsis de Baruch, que es otro libro apócrifo deuterocanónico, dependiendo. Perdón, yo pienso que también se había como endiosado bastante lo que era la vida de Abraham, ¿no? Porque eso no es cierto. O sea, No es cierto. Y Pablo explica por qué no es cierto. sí, lo tenían como No, o sea, si endiosado. Abraham fue justificado, dice Pablo, y de hecho lo fue, no fue por las obras. Y eso es lo que Pablo se dedica a explicar en el capítulo 4. Y usa o sea, hay que entender muy bien el contexto al cual, cómo escribe Pablo, en el tiempo que escribió. Pablo utiliza una interpretación muy común entre los judíos, de los rabinos judíos, que se le llama el Midrash. El Midrash, bueno, tiene varias interpretaciones, pero el Midrash es el ejercicio mismo de interpretar, de buscar luz en un pasaje, en un versículo, en las palabras, se van al detalle y tratan de sacar toda la interpretación posible de un pasaje de la Torá. Entonces Pablo lo que está haciendo ahora, está haciendo una interpretación al estilo rabínico, tomando este pasaje de la Torá. Dicen, la tesis que quiere defender Pablo es que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, en este ejercicio de interpretación, Pablo toma un versículo del Antiguo Testamento, que es en el capítulo 15 de Génesis, y trata de darle toda la luz posible. Y una de las formas como se interpretaban también es encontrar respaldo en los libros aparte de la Torá, que son los salmos y los libros históricos. Y toma el ejemplo del Salmo 32, creo que cita. Ahí lo vamos a ir viendo a medida que avance. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham, más allá de lo que acabo de leer acá, era una persona, es claramente una figura central dentro de la historia de la redención. Una figura central porque jugó un papel fundamental y es considerado padre de los de la circuncisión y también padre nuestro, en el sentido de que fue padre de los que iban a creer por la fe. Entonces, en ese grupo estamos nosotros. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham fue, la historia, estaba mirándole yo a grandes rasgos, cerca de los 75 años, él vivió 175 años según estaba revisando acá. Esta Génesis. Voy a tomar algunos momentos para buscar estas referencias porque me gusta hablar como con datos más o menos, con datos lo más exacto posible.
El Génesis 25 dice de la edad que murió. Dice, y fueron los días que vivió Abraham 175 años. Entonces, el día que él sale de Aram, que Dios lo llama, después de que muere su padre, Taré creo que se llamaba, él sale de Aram y tenía 75 años. Habita en la tierra de Canaán cerca de 10 años hasta que nace Ismael, o hasta que se allega a Agar y viene el nacimiento de Ismael. Entonces, esos son como los hitos importantes de la vida de Abraham. En esos 10 años en los que habitó en Canaán, él bajó a Canaán cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, fue a Egipto, muy parecido a lo que después le pasó a su descendencia, al hijo de Jacob. La casa de Jacob bajó justamente por lo mismo a Egipto, y ahí se establecieron por 400 años aproximadamente. Y Abraham baja a Egipto, a vivir a Egipto, y ahí vemos toda la parte más humana de Abraham, que incluso incurrió en mentiras. Y eso es bien llamativo. Es bien llamativo porque cuando bajan a Egipto, Abraham por lo menos debería haber tenido unos 75 años, por lo menos, porque de Aram salió con 75 años. Cuando baja a Egipto, después de haber habitado unos años en Canaán, pongámosles que bajó a Egipto con 76, 77, y la distancia entre Abraham y Sara, este es un detalle bien interesante que encuentro, era de aproximadamente 10 años. Y cuando baja a Egipto, el miedo de Abraham era que Sara era tan hermosa que la podían codiciar, así que dijo que era su hermana. Dijo, Sara conservaba una belleza deslumbrante con más de 60 años. Así que, el calendario es el calendario de esa época. No es claro, hay muchas cosas que salen de nuestro entendimiento en cómo estaba cómo era el mundo en ese tiempo. Pero es interesante. Sí, así que puede la hermana orar que Dios las haga como Sara, para que se mantengan. Pero la Sara era terrible también. sí. No, pero a lo que voy, ahí se ve uno de los aspectos más humanos de la vida de Abraham. Él no tuvo empacho en mentir para salvar la vida. O sea, para que no, dijo, te van a codiciar y van a querer tomar mi vida porque eres muy hermosa, así que di que eres mi hermana. Entonces ahí uno se ve aspectos después que ya Dios la había llamado. Después él vuelve a Canaán, después se separa de Lot, libera a Lot después de la guerra de los cinco reyes, de los 5 y 5 reyes, de la coalición de reyes que guerrearon, se llevaron cautivo a Lot, lo libera. Después de esa liberación él recibe la bendición de Melquisedec, y que es un tipo de Cristo. Como el libro de Hebreos capítulo 7 habla de este personaje, y posiblemente es una cristofanía, que son las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Antes de la encarnación hay muchas cristofanías en el Antiguo Testamento, que son manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, pero que es eterno, así que no, como es eterno, obviamente se manifestó cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Dice que de los 3 que venían, dos bajaron a Sodoma y Gomorra, y el tercero se quedó hablando con Abraham, y decían que habló con Dios. O sea, ese tercer personaje, otra cristofanía. Otra cristofanía que tenemos es cuando se le aparece un ángel a Josué lo adora, y ese ángel recibe adoración. Cosa que no pasa en Apocalipsis, cuando Juan se postra a adorar a un ángel y le dice, yo soy tu consiervo. Eso no pasa en Josué. Entonces hay muchos pasajes donde la segunda persona de la Trinidad se manifiesta, se le llaman cristofanías. Y una de estas, creo yo, que es la aparición de este personaje Melquisedec, el cual bendice a Abraham, y ahí es cuando, a producto de esta bendición, viene la promesa de Abraham, de Dios a Abraham en el capítulo 15. Él cree, y esa fe le es contada por justicia, en el capítulo 15. En el capítulo 16, después de un tiempo, la mujer le dice, no, definitivamente no voy a ser mamá, así que toma a mi esclava. Y Abraham, muy obediente, va y la toma. Pero a lo que voy es que si vemos las obras de Abraham,
su justicia era destacable, era una persona posiblemente muy por sobre la media de cualquiera en cuanto a justicia, pero que ni siquiera la justicia de Abraham, ni siquiera la justicia de Job, que lo hemos citado en otro estudio, hubiese sido suficiente. Porque la medida, o sea, la exigencia es demasiado alta. Nadie hubiese dado el ancho, por llamarlo de alguna manera. O sea, si fuera por las obras, ni siquiera nuestros mejores exponentes, llamémoslo de alguna manera, que en este caso sería Abraham y Job, por dar dos hombres justos, o Daniel, otro hombre justo, o José, otro hombre justo. De Daniel y José no se habla casi nada malo en la Biblia. Son personajes así, prototipos de Cristo también. Pero ni siquiera ellos hubiesen dado el estándar que Dios pide, porque el estándar de Dios, que es un ser perfecto en santidad, es demasiado alto. Entonces, estos detalles de la vida de Abraham que acabamos de comentar, cuando miente en Egipto, cuando producto de la falta de fe de Sara, hay que entender el proceso también. A veces somos bastante livianos para evaluar la vida de los personajes bíblicos. Habían pasado 10 años. O sea, estaban ya llegando. Sara pasaba los 70 ya, Abraham cerca de los 80, 85, 84, Sara 75, 74, ya se estaban apagando las esperanzas de ella. Toma a mi esclava, va Abraham y la toma, pero aún así la fidelidad de Dios permaneció, y esta justicia que fue contada por la fe, como se creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, le permitió a Abraham alcanzar la promesa. Y Dios, para cerrar un poco la vida de Abraham, Dios, cuando hizo el milagro del nacimiento de Isaac, porque el nacimiento de Isaac sí es un milagro. Abraham dice básicamente que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Su cuerpo ya casi muerto, 100 años, Dios lo revitaliza, y no solamente a Abraham, sino también la matriz de Sara, permite que llegue Isaac. Ya Abraham bordeando los 100 años. Y Dios lo revitaliza a tal punto que Abraham vivió 75 años más. Murió de 175 y se volvió a casar con una mujer llamada Sétura y tuvo 5 hijos. Eso lo vemos en Génesis 25, creo. Ahí lo revisan cuando puedan. Entonces la bendición de Dios, el milagro de darle vida a ese cuerpo que ya estaba muerto en cuanto a la reproducción, tanto Sara como Abraham, se hace evidente. Y es importante, yo creo, el detalle de Abraham volviéndose a casar y engendrando más hijos, para que hace de forma patente el milagro de la revitalización del cuerpo de Abraham. Porque algunos llegan a especular. Yo una vez escuché a alguien que no manejaba muy bien la Biblia especular que Isaac, no sé, sacó una teoría media rara que decía que Isaac era tipo de Cristo, porque a Isaac lo había engendrado el Espíritu Santo. No tiene que había sido un milagro de ese tipo, porque no tiene ningún asidero bíblico, porque lo que ocurrió ahí fue un verdadero milagro, pero Dios usando a Abraham y usando a Sara. Porque la esterilidad era de Sara, no de Abraham. Claro, pero también revitaliza a Abraham, que ya tenía casi 100 años. Y lo revitaliza al punto que le permite volver a casarse y tener 5 hijos más. No se habla más de los hijos de Abraham. Los nombres son Tiene los nombres, pero sí, pero dan lugar a pueblos. Por lo menos hay 2 que me suenan familiares. Es aquí está la descendencia en el capítulo 25, creo. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, o Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Madián me suena. Los madianitas pueden haber venido de él. Pero eso en cuanto a la vida de Abraham. Ahora volvamos al capítulo 4. Porque dice: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí empieza Pablo con su midrash.
vamos a la Torá. ¿Qué dice la Torá? Que le fue, dice la escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso en Génesis 15, 6, lo que habíamos contado, cuando en el encuentro de Abraham con Melquisedec. Y como también aquí en el ejercicio de la interpretación del Midrash, toma una escritura del amor. Ven un poquito, por favor. Me están los dos tomando el micrófono. Ya. Entonces toma el pasaje que va a estudiar, que es el pasaje que va a analizar y que va desde el cual va a elaborar su interpretación. Lo toma de la Torá y lo respalda con un verso que se encuentra en los Salmos, que es un salmo de David. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso está en el Salmo 32. Y es la continuación, por decirlo así, del Salmo 51. No sé si se conocen esos dos salmos que van de la mano. Es uno de los pasajes más de mayor bendición, yo creo, para el cristiano. Muchas veces nos preguntamos por qué la Biblia nos muestra a personajes tan reales, con fortaleza y con debilidades, con acierto y con flaqueza. Porque, por ejemplo, cuando vemos la historia de los santos católicos, por darle un ejemplo, son personas así como demasiado buenas, que eran así como casi engendrados sin pecado. Cuando vamos a la palabra y vemos los personajes bíblicos, son personas como nosotros. Y hay algunos con la fe mucho más grande, pero o con acciones de fe motivadas por el Espíritu Santo tremendas, que no son alicientes para nosotros. Si ellos pudieron con sus flaquezas, porque Dios también nos puede usar a nosotros. Entonces, cuando vemos la vida de David, un personaje también central dentro de la historia de Israel, un hombre que llegó a ser considerado conforme al corazón de Dios, pero también le vemos flaquezas, como lo que le ocurrió con Betsabé, la esposa de Urías, que la codicia, ahí entró primero el pecado, partió por la codicia en el corazón, contra los mandamientos, cometió adulterio contra los 10 mandamientos, cometió asesinato contra los 10 mandamientos. Entonces viene David y no solamente comete estos pecados, sino que también luego toma a Betsabé por mujer, pasa todo el tiempo de la preñez, que pasaron por lo menos, yo digo 9 meses, porque cuando viene Natán a reprenderlos, el hijo había nacido. Entonces hubo todo un proceso por decirlo así, de decadencia espiritual para David. Yo siempre digo, ves que predico yo sobre este salmo, que es una de las predicaciones más frecuentes que tengo. Uno puede ver cómo el hombre puede mantener un estándar moral y de justicia, por lo menos en la parte de raciocinio, de cómo yo proceso, cómo yo entiendo lo bueno y lo malo, puede seguir activo. Porque cuando David va y le cuenta la historia que Natán le cuenta, él se llena de ira, ese hombre merece la muerte. Porque él sabía diferenciar lo bueno y lo malo, eso no le murió. O sea, no lo tenía silenciado. Lo que no podía era aplicárselo para sí, porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos corre la cortina de nuestra propia maldad. Entonces, David, yo me lo imagino pasando todos esos meses hasta que nació el niño, estando en las fiestas solemnes, en cada Shabbat, está adorando en el templo, es imaginación mía, pero me imagino haciendo todo el ejercicio de rey, siendo la figura principal en las fiestas judías, alabando a Dios,
con un perfil sacerdotal también, con una capacidad de alabanza, porque O sea, que está bien cubierto. David era cantor. No, es que él siguió con su vida, pero sin Con el pecado gozar cubierto. del arrepentimiento. Porque- Y algo que le puede pasar a cualquiera. Sí, sí. Cuando ya hemos conocido a Cristo, muchas veces somos vencidos por un pecado. Ese pecado nos vence, nos mantiene abajo y pasamos a ser tributarios. ¿Sí? Porque el que es vencido pasa a ser esclavo del que lo venció. Si a usted lo vence un pecado, ese pecado le va a pedir tributo de tiempo en tiempo. Va a venir a golpear su puerta y le va a pedir tributo hasta que usted, por la gracia del Espíritu Santo, lo pueda vencer y sea libre de ese pecado. Entonces muchas veces pasamos por meses y meses que no podemos orar, que no podemos llorar por nuestros pecados y seguimos en nuestras actividades. A lo que voy es que esto que le pasó a David lo vivimos muchas veces nosotros. Seguimos nuestras actividades dirigiendo un grupo de estudio bíblico o, y, Es algo así- muy común y a veces se utiliza la Biblia como una fachada, como un escudo. O sea, entre más alza las manos, y hace aleluya, no sé qué, como esa actividad religiosa tratando de ocultar como Sí, lo que quieres a lo ocultar. que quiero llegar, no es que esto no me ha pasado a mí, no quiero llegar a ese punto. No debería pasar, pero pasa, y pasa quizás más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Pero lo importante, lo que quiero destacar es la gracia de Dios. Porque solamente fue que cuando la misericordia de Dios, a través del profeta Natán, permitió que el Espíritu Santo de Dios volviese a iluminar ese corazón oscuro, es que él llora su pecado. Y el arrepentimiento de David tiene un tremendo contraste cuando se reprende a Saúl, por ejemplo. Cuando Samuel reprende a Saúl, cuando venía de la derrota de Amalek, Saúl le dice a Samuel, sí, tienes razón, no dice lo que tú me dijiste, pero hónrame delante de los ancianos. Estoy resumiendo un poco. No hay un quebrantamiento, no hay un dolor. Mi papá siempre habla del dolor de ausencia. Dicen que uno no puede extrañar. Por ejemplo, ustedes vinieron a mi casa, a este estudio, pero se van a ir en una hora, media hora, y yo no los voy a extrañar porque ustedes no viven conmigo. Yo sé que son visitas y los entiendo, Muchas gracias. lo entiendo, pero es que los quiero comparar con mi familia. ¿Me entiendes? Ellos habitan conmigo, mis hijos habitan conmigo, y si ellos parten, ni Dios lo quiera, por ejemplo, una muerte. Sí. Ese dolor es lo que vive nuestra pastora con la partida de su esposo, de su mamá. Esos son dolores tremendos porque son personas que son parte de nuestra vida, que habitan con nosotros. Entonces, que esa persona esté ausente es un dolor constante y punzante. Entonces, cuando vemos la reacción de David versus la reacción de Saúl, entendemos quién conocía a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en una parte dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo viene, le da la claridad, en el Salmo 51. Yo siempre lo digo, el llanto de arrepentimiento tiene dos fases, la amarga y la dulce. Así, predico mucho sobre esto. Creo que es algo fundamental de la iglesia que tiene que volver a la predicación sobre el arrepentimiento. Porque ese es el piso sobre el cual nosotros construimos nuestra vida espiritual. Si no hay arrepentimiento en la iglesia, todas las otras predicaciones son vanas. ¿Qué era lo que decía tu papá? Que no... El dolor de ausencia. El dolor de ausencia, a eso me refiero. Esa es lo que hablaba. De que David, cuando es iluminado por el Espíritu Santo a través de Natán, él puede experimentar, él entonces entiende que todos esos meses anteriores, él se estaba muriendo. Dice, contra mí, lean el Salmo 51 y 32, los versículos dice que mi verdor se transformó en sequedades de verano, él habla. Porque dice y se recrearán los huesos que has abatido. La vida espiritual de David literalmente se comenzó a marchitar. Da la impresión que tuvo hasta efectos físicos. Porque esa comunión que tenía el cantor de Israel con el Espíritu Santo de Dios, que habitaba en él. Porque cuando fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo de Dios comenzó a habitar en él. Por el pecado, esa comunión se había quebrado. Y esa falta del Espíritu Santo de David lo estaba matando. Si digo que mientras
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así es que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvieron mi verdor en sequedades de verano. Dice. Un callar de 9 meses. Por lo menos Sí, no es. Claro, claro. Pero porque- pienso también, volviendo a ese punto, es que cuando hay esa separación, esos momentos es que cualquiera podemos tener, o de pronto, por lo que dices tú, por el pecado que se tiene, antes de un verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento como tal, la misma persona, aunque está en ese momento, no lo ve. ¿Me entiendes? Es como ve como todo normal, como que es normal y que si hay ese silencio, pero en el momento que hay esa situación, porque a través de esos 9 meses que tú hablas ahí, o bueno, el tiempo que él hizo para declarar, ese tiempo que él se dio cuenta, también hubo una consecuencia. Ese arrepentimiento llevó a una consecuencia, porque igual el hijo no nació. Claro, A una claro, consecuencia. claro. Pero en él, en ese momento, como de pronto nos puede pasar a todos o a uno le puede pasar, en ese momento uno no tiene esa, es como un velo, ¿no? Como algo que lo ciega, pero luego llega ese punto donde a él fue Natán, fue lo que sea que le llegue a la persona, ese verdadero arrepentimiento lo hace uno como nuevamente encender, pero eso no se aparta de la consecuencia que trae ese tiempo de Es que oscuridad. la consecuencia más grave, mi hermana, dice que nosotros tenemos que temer al que puede destruir el cuerpo. La consecuencia más grave del pecado, yo sé a lo que se refiere usted, que vinieron cosas tremendas a la familia de David, con Absalón y con los hijos, y vienen muchas cosas tremendas. Pero la consecuencia más tremenda que podemos tener es la perdición, es la separación eterna de Dios. Yo pienso que a esa consecuencia tenemos que temer más que a nada. Más que a nada. Porque cuando Dios nos vuelve a la comunión con Él, de lo que nos está salvando es de una perdición eterna. Entonces, el que ha sido escogido por Dios, que le pertenece a Dios, de lo que lo está salvando Dios, es de una perdición eterna. Y ese es el mayor temor que tenemos que debemos tener. Debemos tener. Entonces, a lo que quiero llegar. Cuando yo, por ejemplo, hace unas semanas atrás critiqué el tema de la confesión de fe y soy un poco duro con eso, es porque el arrepentimiento es algo completamente sobrenatural. Porque todo esto es muy lógico, podemos presentarlo de forma muy lógica y nos hace sentido y lo podemos entender a profundidad, pero eso a usted no le va a dar arrepentimiento si no se lo concede el Espíritu Santo. A eso quiero llegar. El arrepentimiento es divino, porque es concebido por Dios. Dios concede en su sola soberanía quién es quebrantado y quién no. Dios quebranta a David, endurece a Saúl. Dios quebranta a Pedro y endurece a Judas. Eso le pertenece a Él. A eso me refiero. El arrepentimiento es una cosa completamente divina. Cuando David le es concedido por el profeta que es enviado por Dios, el arrepentimiento es cuando él vuelve a la comunión con Dios y compone este precioso Salmo 51. Yo les digo, el verdadero arrepentimiento tiene dos fases, el llanto amargo y el llanto dulce. Así lo he podido experimentar yo, eso se lo explico, se lo presento de mi propia experiencia. Cuando Dios los lleva a esa experiencia, yo pienso que ya la vivieron, pero el arrepentimiento es una experiencia continua. Necesitamos continuamente, por nuestros errores continuos, estar en comunión con Dios, y muchas veces nuestra vida espiritual, cuando es quebrantada por nuestro error y pecado, necesita volver a tener una reconexión con Dios a través del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, primeramente, es un llanto amargo, porque el Espíritu Santo de Dios nos corre la cortina de la santidad de Dios, y ese contraste de la santidad de Dios con nuestro pecado generan el llanto amargo del Salmo 51. Pero cuando hemos recibido el verdadero arrepentimiento y esa cortina ahora nos muestra la cruz de Cristo y vemos el profundo amor de Dios manifestado por nosotros en la cruz del Calvario,
Y entonces ese llanto pasa de amargura a dulzura, una dulzura tremenda. Entonces acuérdense de mí cuando diga el llanto amargo. Y para mí el llanto dulce es el Salmo 32. Es el cántico de alabanza del perdonado. Los dos salmos están conectados. Y a esa el Salmo 32 que Pablo está haciendo referencia. Pablo está haciendo referencia al Salmo 32 cuando dice, cuando David después de arrepentirse en el Salmo 51, en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas, no llegarán estas a él. Entonces, ahí Pablo hace el link. Fue Abraham justificado al creer, y creyó Abraham a Dios y le fue justificado, le fue contado por justicia. Hace el link con David. En la hora más negra de David, espiritualmente hablando, cuando su comunión había sido quebrantada con Dios, Dios permite, a través de este arrepentimiento que le concede por el profeta Natán, que esa comunión sea restablecida, y David presenta un cántico de alabanza en el cual él alaba a Dios por el perdón sin obras, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por eso digo, la bendición de que Dios nos muestre en su palabra la vida de los hombres de Él de forma tan real, y no como un santo católico, que les decía yo. Porque este error tremendo de David, que le generó un dolor tremendo para su vida y unas consecuencias tremendas en su familia, ha sido bendición por siglos para todos los que aman a Dios. Porque para mí fue el Salmo 51, el Salmo 32 fue mi puntal espiritual en el tiempo que estuve en Estados Unidos. Muchas veces recurrí a esos salmos. Muchas veces Dios me quebrantó y pude restablecer mi comunión con Dios a través de estos salmos. Entonces digo, ¿cómo Dios permite que la desgracia y el pecado de sus hijos pueda repercutir en Cristo, por Cristo, para bendición en las generaciones futuras? Porque vemos en David, vemos en Abraham, tremendos hombres en las manos de Dios, pero con debilidades como nosotros, imperfectos como nosotros. Entonces uno glorifica la obra del único por el cual hemos podido alcanzar justificación, que es por la obra de Cristo, el único perfecto, el único justo, cuya justicia ha sido traspasada, ha sido transferida a nosotros, y por cuya justicia nosotros somos amados. Entonces, me alargué mucho, pero creo que es relevante destacar esta conexión, es relevante hablar de la importancia del quebrantamiento, de la importancia de la justificación que es por la fe, que es el punto de todo el capítulo 4. Entonces, después, voy al versículo 9 del capítulo 4, volví a Romanos. Antes de continuar, ¿me siguieron o lo encontraron un poco complejo? Sí, No, está bien. Bien, ¿Sí? bien. Sí, Sí, porque hablaste de que justificado no por obras sino por fe, Uh-huh. que fue la conexión con David, que Uh-huh. David fue justificado, ¿no? Fue perdonado más bien, sin hacer nada, simplemente porque Dios le concedió el perdón. Que le están mostrando a los judíos con sus mismos paradigmas de justicia, como la justicia esa de la que habla la Biblia fue por la fe y por la gracia, Exacto. y no por sus obras. Como como estos grandes hombres de fe del pasado, hombres insignes en la historia judía, o sea, Abraham, el padre de Israel, David, el rey de Israel con mayúscula. O sea, si hay una figura de un rey que era prototipo del Mesías, del rey que ha de venir, que ellos mismos esperaban a un rey, no esperaban a un siervo que muriese. Ellos creyeron en Jesús cuando era el Mesías, pero siempre y cuando fuese un rey conquistador y poderoso como David. Yo creo que El hijo Entonces, de David. Osana, el hijo de David. Lo que entiendo, ¿Cómo? lo que entiendo es que de alguna manera lo que hace Pablo para poder entender
o sea, los más íconos expositores del Torah, que es como lo que tú explicabas, que era como la Biblia en su momento, de que ellos, no por ellos, no por lo que fueron ellos, sino por la fe que tuvieron en el Señor. Esa es la gracia, ¿no? Sí. Digo yo, Sí, sí. una No, explicación de la gracia. y en el capítulo anterior leíamos, decía, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo Sí. su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Entonces, uno dice, ¿pero qué pasó con el pecado de David? Si David mató a un hombre justo, o sea, bueno, justo en los parámetros humanos, mató a un hombre porque era fiel, que lo emborrachó y él se quedó en la puerta haciendo guardia. Entonces voy, mejor lo mato. Mató, se aprovechó de una mujer. Era bueno. ¿Qué pasó con estos pecados? ¿Qué pasó con la mentira de Abraham? ¿Qué pasó con Agar? Mira cómo la trataron, hay tanta injusticia. ¿Qué pasó con esos pecados? Vuelvo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Porque habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Los pecados de David, los pecados de Abraham, en el pasado, los pecados a futuro, mis pecados, sus pecados, fueron todos clavados en la cruz del Calvario. Cuando Cristo tomó el peso de todo el pecado de la humanidad en sus hombros y fue a la cruz del Calvario. Y clavó en esa cruz nuestros pecados. Entonces, ese es el potente mensaje de Pablo. El Pablo le estaba diciendo, por inspiración netamente del Espíritu Santo, yo no estoy inventando nada nuevo, esto está aquí en la palabra. Le estaba diciendo a los receptores de la carta a los romanos. Estos dos alcanzaron justicia, estos dos personajes icónicos, principales en la historia judía, alcanzaron justicia por la fe. Fueron justificados por la fe, fueron perdonados por la fe. Entonces, eso es todo el punto de este capítulo 4. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, y aquí Pablo hace otra jugada más genial todavía. Porque está bien, le está demostrando claramente que está en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y está en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. El Tanaj ya involucra la Torá junto con los Salmos, con los Proverbios. Tanaj. O el Antiguo Testamento, sí, en el fondo es. El Antiguo Testamento entero. Ese es el Tanaj. Sí, porque son dos palabras que se usan harto. La Torá, cuando escuche Torá, es Pentateuco, los primeros 5. Sí. El Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, está en el Tanaj, está en la Torá, estos ejemplos. Entonces Pablo les dice, ahora, ¿les quedó claro que está en la Torá? ¿Sí? ¿Les quedó claro que está en el Tanaj? ¿Sí? Ahora, esta justificación, que es por la fe, ¿es para los de la circuncisión? O sea, para los judíos, o también para los los que están incircuncisos. Porque esa era una barrera que separaba, que hacía diferencia. La circuncisión versus los incircuncisos. O sea, ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, circuncídense. Vamos a ver ese conflicto, y que fue muy fuerte en la iglesia primitiva. Lo vamos a ver en el libro de Gálatas, así que el Señor nos permite estudiarlo. O sea, si quieren ser parte del pueblo de Dios, circuncídense. Era casi un requisito fundamental. Entonces, les dice, es esta justificación que les estoy mostrando en la Biblia, ¿para los judíos solamente, para los de la circuncisión, o también para los que no están circuncidados? Porque decimos de Abraham que la fe le fue contada por justicia, pero ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí nuevamente Pablo ha usado, no solamente, o sea, el Espíritu Santo claramente lo estaba guiando, pero Pablo era un instrumento escogido, meseste, cuando manda a Ananías a ponerle las manos. Anda a esta casa puntual, ponerle las manos para que recobre la vista, porque instrumento escogido meseste. Pablo era una persona preparadísima. Fue una figura central en la historia de la iglesia, porque Dios lo preparó para esto, para que con esta claridad y con esta maestría dada por Dios y inspirada por el Espíritu Santo pudiese explicar casi de forma prácticamente irrefutable estas verdades bíblicas. Entonces dice, no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que es por la fe. En el capítulo 15 de Génesis, cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está diciendo que la circuncisión fue el sello que Dios puso
a la justicia que recibió Abraham por la fe. ¿Me entienden? Sí. Entonces, creyó Abraham a Dios en el capítulo 15, le fue contada por justicia esa fe, y como sello a esa fe, a esa justicia que Dios le había dado por su fe, que Dios le había otorgado, como sello a esa justificación, Dios le dio la circuncisión. No era que necesitara la circuncisión para ser justificado, sino que la circuncisión vino a ser un sello, de la justicia que es por la fe. Lo mismo que el bautismo. ¿Se acuerdan que yo hablé del bautismo, que hay un debate? Tú te tienes que bautizar si quieres. Una vez me dijeron, si tú quieres ser salvo tienes que bautizarte. Entonces el bautismo, ya sea un sello que se le ponga a los niños, como algunas iglesias creen, o un sello que lo reciben los adultos, viene siendo el sello del nuevo pacto. Nos bautizamos porque hemos creído en el Señor, porque Dios nos ha transformado, porque hemos recibido justicia por nuestra fe en Jesucristo, y como sello a esa fe nos bautizamos. Pablo está diciendo, como sello a la justicia que es por la fe de Abraham, Abraham recibió la circuncisión. Entonces, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, para los que siguen el camino de Abraham, o sea, esto es creer en Dios y que esa fe les sea contada por justicia, para los que siguen el camino de la fe de Abraham, estando incircuncisos o circuncidados, porque los que nacían dentro del pueblo de Dios, así como los niños que nacen en iglesias que los bautizan cuando niños, ya tienen el pacto. Yo pertenezco a una iglesia paido bautista que se bautizan niños. Nacen con la señal del pacto porque es decisión de los padres hacerlo parte del pueblo de Dios. Los judíos nacían y eran circuncidados como señal del pueblo del pacto. Entonces tenían la señal, pero esa señal no los salvaba. Pero ya estaban circuncidados. ¿Me entienden? Porque la recibieron cuando niños. Entonces Pablo dice, los que nacieron en un hogar donde no tenían la circuncisión como señal, y los que nacieron en un hogar donde la circuncisión era señal, y por la gracia de Dios siguen el camino de Abraham, para los dos la fe les contaba por justicia. Abraham es padre para los dos. Llevémoslo a una iglesia. Los que nacen en iglesias donde bautizan niñas, y los que nacen en iglesias que reciben el bautismo después, Abraham también es una figura paterna, por llamarlo de alguna manera, o es el ejemplo, o es el camino que debemos seguir para alcanzar justificación por la fe. ¿Me entienden un poco? Una figura central tanto para un grupo como para el otro. Pablo está diciendo aquí no hay diferencia. La circuncisión no fue más que una señal que recibieron. Una señal producto de la justicia que es recibida por la fe. Para los unos y para los otros. Un poco enredado, pero parece que mientras más le trato de explicar, más se enreda, pero me entienden la idea, ¿cierto? Sí. Ya, entonces dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia que es por la fe. Porque si los que no son de la ley son los herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Este pasaje es bien complicado de entender. Me estaba dando vuelta. Y los comentarios que estaba leyendo era un poco que la ley vino a ser manifiesta el pecado. O sea, el pecado sigue siendo pecaminoso. Pero si aparte usted le dice, usted no haga esto, claro, y usted lo hace, o sea, lo malo de la aparte de ser pecado, pasa a ser transgresión. ¿Me entiendes? Vale, es como algo así como, tú vienes a vivir a esta casa, y tú vas a vivir normal, y yo vengo con un listado de cosas que tú no debes hacer aquí en esta casa. Yo te digo, por ejemplo,
al patio de atrás no vayas a hacer pipí. Ve al baño, ve al lavabo. Entonces ya tú ahí te enteras como que, al patio de atrás se me podría ocurrir yo voy a hacer pipí. Es más o menos así, ¿no? Claro. Te dan como ideas. No sé si tanto. Yo también lo interpretaba así, pero creo que va más por otro lado. Les voy a dar un ejemplo que les puede sonar más familiar y que puede quizás acercarse un poco a lo que Pablo quería decir. Cuando usted va a Estados Unidos, le hacen preguntas muy tontas. Que uno las lee y dice, ¿qué me están preguntando? Okay. O sea, ¿usted piensa venir a Estados Unidos a hacer actividades terroristas? ¿Usted piensa, cuando hacen aplicaciones a la visa, postulación a la visa, usted viene a Estados Unidos a hacer tráfico de órganos o tráfico de drogas? Nadie va a decir que sí. ¿Me entiende? Pero si usted dice que no y lo hace, eso le da un agravante. ¿Me entiende? Porque el tráfico de órganos ya es pecaminoso, o sea, ya es contra la ley estadounidense. El tráfico de droga ya es contra la ley estadounidense. Pero si usted postula una visa y usted dijo que no lo iba a hacer y lo hace, ya tiene una transgresión más, ¿me entiende? O sea que el pecado sigue siendo pecaminoso delante de Dios, pero la ley le pone otro nivel de pecaminosidad o de responsabilidad, aumenta la responsabilidad. Porque como hablábamos que los juicios van a ser por nivel de conocimiento, ¿se acuerdan que hablábamos de los juicios a las personas que murieron sin la ley? Porque los que murieron sin ley van a ser juzgados, los que mueren con la ley van a ser juzgados, y nosotros que tenemos el Evangelio con mucha más responsabilidad. ¿Me entienden? Eso no quiere decir que el que murió como un asesino antes de la ley está en el cielo y el asesinato es pecado. El que murió como asesino en la ley tiene estoy un poco yendo contra la enseñanza que le decía que la condición de pecado no son las acciones, sino que es una naturaleza. Pero es para que lo traten de entender un poco. ¿Me entienden? A lo que voy es que cuando el conocimiento del pecado se hace más profundo, cuando la naturaleza de Dios se nos revela con mayor claridad, nuestra responsabilidad delante de Él es más grande todavía. Más severo. Claro, y el castigo es más severo. Y que más se le da, más se le pedirá. Claro, un poco a eso creo que apunta. Recuerden el ejemplo aplicando una visa a Estados Unidos. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí lo que hablábamos un poco al principio de cómo Dios básicamente vivificó el cuerpo de Abraham. Y después dice acá, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces ahí se resalta un poco la fe de Abraham. Él creyó contra toda esperanza. Él no solamente creyó, la fe de Abraham fue probada en dos ocasiones. Cuando se le promete un hijo y que se demoró 25 años en llegar, desde que Dios lo saca de Aram, y en ese proceso hubo de todo, hasta flaqueó la fe de Sara y tuvo otro hijo. Pero parte de la de él también. No, también. También la de él. No sé la de... Si lo, Porque no, entonces volvemos a Génesis. no, él como figura, lo mismo que pasó, lo mismo, En Génesis, tiene mucha razón usted. Adán y Eva, o sea, la posición de él era cabeza, o sea, no La tenía. responsabilidad era decir, no. No, pero ellos Aquí pensaron aquí la manzana aquí el fruto se llamaba Agar. Mira que me comí una hoy, no voy a decir que la manzana son malas, ¿eh? No, que la cultura popular habla del fruto como si fuera manzana, por eso. Sí, ¿verdad? No, aquí el fruto prohibido se llamaba Agar, claro, y Sara vino como Eva a ofrecerla y Pero Abraham ellos- comió. Pero ellos pensaron que estaban haciendo bien, ¿eh? que estaban contribuyendo con el plan de Dios. No sé, desobediencia, no sé. Pero ahí está. Era Porque una la costumbre promesa de era clara. imagino que sea una costumbre de la época porque creo que Claro, como está- Jacob hicieron lo mismo cuando dejaron de tener hijos, le Sí. dieron a sus esclavos para que Sí. tuvieran hijos.
Pero claro, Sí. a lo que uno se va es que, a ver, viene un ángel y habla con él y le dice, vas a tener un hijo con Sara, Claro. ¿vale? Es clara la situación. O sea, no tiene justificación Abraham. No, sí, Pero eso fue después, ¿no? pero hay que estar también en los zapatos de él. Claro, claro. Sí, sí. Sí, a eso me refiero. Claro, porque no había Biblia. No, Ahí no había para buscar no, y en qué dice capítulo. Y 25 años. No, sí. Esperar 25 años. No podías irte a la iglesia. Claro, no. Yo no me lo imagino eso. Sí. No, y ver que él crecía, que sus riquezas crecían, que sus posesiones crecían y no, o sea, Dios efectivamente me está llenando de bendiciones, pero ¿a quién le voy a dejar esta herencia? Pero yo Entonces, y la segunda prueba, para pasar con la parte de Abraham, disculpe hermana Ivonne, es cuando Dios le pide el hijo más encima. Sí, O sea, no, me diste un hijo, es verdad, y ahora me lo vas a quitar. No, Abraham fue un verdugo bueno. Entonces, Sin dígame. Biblia. sí, pero es que seguro Abraham se acordaba de la primera vez y dijo, ya esta ya no era. No, Pero ya pienso no lo creo, es que diferente. dentro de, bueno, no sé, en los pensamientos de Dios no la soy muy atrevida en ponerme a pensar, pero pienso que Dios pone todo esto para poder, que la fe, para poder justificar, ser justificados por la fe. O sea, todo esto que le pasó a Abraham, independiente de su actuar humano, digamos, porque nosotros somos humanos, o sea, no tenemos otra, ¿no? ¿Sí? Dios lo hace para que eso sea cumplido. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. todo lo que le sucede a Abraham, todo ese proceso, Dios lo hace para que sea cumplido. Porque ¿qué pasaría? Que me O pongo sea, que en Dios el lo otro ayudó, lado. tú dices. No. Sin duda, no, sin lugar a duda lo ayudó. Claro, Porque, o sea, porque lo que quiero decir es, ¿qué pasaría si nos ponemos en el ámbito de que Abraham hubiera hecho todo lo correcto? O sea, si me entiendes, si hubiera hecho todo lo correcto, la fe, ¿a qué plano va? Es Ujú. decir, la fe no es solo porque, obviamente, si uno de los requisitos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ujú. la fe tiene que involucrar mi esencia de lo que Dios me creó a mí Ujú. como un ser pecaminoso, o sea, Él me hizo un ser santo, pero a la vez O sea, pecado. la fe habla un poco el contraste de la... O sea, no es algo inherente de la naturaleza humana, Exacto. la fe. Exacto, Tiene que venir de otra exacto, parte. tiene que venir de otra manera. Y es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros esa fe salvífica. Exacto. Entonces Dios nos concede el don de la fe, nos concede este regalo para que podamos creer, responder a su llamado, como hablamos, cuando hablamos de cómo... hablamos de la condición espiritual del hombre antes que sea salvo y es básicamente un muerto. No es un muerto como hablábamos del ejemplo de Lázaro, un muerto y más encima vendado. ¿Cómo va a responder al llamado de Dios si antes no es levantado? ¿Me entiendo? Entonces el Espíritu Santo de Dios no solamente nos concede la justificación a través de la fe, sino también nos concede esta fe salvífica. Nos concede el creer. O sea, el trabajo de Él es completo. No es 90-10. Viene a buscarle allá, esta vez. No es 90... ¿Quieres que te tome un abrazo? Venga. No es 90-10, sino que es el trabajo del Espíritu Santo de Dios completo en la obra salvadora. Entonces, la fe de Abraham puesta a prueba por 25 años de espera, y luego que su hijo nace, Dios se lo pide. El libro de Hebreos creo que toma este tema de la prueba de Abraham en el monte cuando va y le piden sacrificar a su hijo. Dice que el libro de Hebreos da a entender que la fe de Abraham era tan potente que incluso él tenía la esperanza de que de las cenizas Dios levantara a su hijo. Está en el libro de Hebreos. Así, O sea, Abraham tenía la fe de Abraham capítulo 11 creo que es. Sí. La obediencia y la fe es que él iba a actuar, iba a ejecutar el acto de matarlo, de sacrificarlo y después de quemarlo, ¿para entender? Y la fe de Abraham era tan poderosa en ese momento por la misericordia de Dios
que él tenía la confianza de que incluso de las cenizas Dios era poderoso de levantar a Isaac. Entonces, por eso Abraham creyó en esperanza contra esperanza, o creyó contra toda esperanza, porque fue probado de estas dos maneras. Entonces, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí ya Pablo viene cerrando la enseñanza con una declaración de fe, o casi con una, por decirlo así. Hay partes de las cartas de Pablo donde se vislumbran ciertos cánticos de alabanza, como en Filipenses 1, donde se declaran verdades doctrinales. Y aquí puntualmente Pablo termina el capítulo 4 posiblemente con algo que era ya común en el primer siglo, una especie de declaración de fe, que según el libro que estudio acá estaba basado en Isaías 53. Voy a leer el versículo que dice. Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Entonces, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí Pablo como que actualiza ese versículo, porque Isaías 53 es uno de los pasajes más tremendos, más preciosos del Antiguo Testamento en cuanto al sufrimiento, en cuanto a los padecimientos del siervo sufriente, se le llama. Y Pablo actualiza un poco el final de ese capítulo y nos da esta visión mucho más clara, como quien habla del lado de la historia donde la profecía se ha cumplido, porque Isaías lo entregó cuando la profecía no se había cumplido. Pablo habla del otro lado de la historia, el que ya vio la profecía cumplida. Entonces, Cristo no solamente murió por los transgresores, Él murió por nuestras transgresiones y también fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, estas son las consecuencias de... O sea, es por esta misma razón, porque Cristo murió por nuestras transgresiones y porque Él se levantó de los muertos para nuestra justificación, es que la fe que es contada por justicia tiene una razón. De hecho, me salté algo súper importante, que lo hablamos la semana pasada, y es el versículo, y con esto voy a terminar, el versículo 5, lo hablamos la semana pasada. Dice, más al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, es contada por justicia. Esa declaración es tremenda. Al que no obra. Si no, y cree al que justifica al impío. Eso va contra toda lógica judía. Ayúdenme a leer la referencia para que vean lo fuerte que sonaba. Si sacamos a Cristo del medio, si sacamos su muerte expiatoria, si sacamos que Él tomó nuestros pecados y leemos así libremente, así sin contexto, que Dios justifica al impío, eso es completamente escandaloso. Por ejemplo, eso está... hagamos un contraste con Proverbios 17:15, con Isaías 5:23 y con Éxodo 23:7. ¿Me ayuda? Sí. Proverbios 17:15, 5:23 y con Éxodo 23:7. Proverbios 17:15.
el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Abominación. Eso es un término. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío es abominación a Jehová, dice el proverbio. Y aquí Pablo nos está diciendo, sino que cree en aquel que justifica al impío. Aquí Pablo está diciendo que Dios justifica al impío. Sí. Saquémonos un poco a Cristo de la cabeza y miremoslo así, como alguien que no entiende todavía el Evangelio, en el contexto judío. ¿Qué me está diciendo Pablo? Sí, o sea, ¿Qué blasfemia acaba de decir Pablo? Me está diciendo que Dios justifica al impío. Ahora, la otra referencia. Isaías, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Qué más dice? El 24, por tanto, leo del 22. Ujú. Ok, desde el 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay no. Hay un ay para ellos. Son abominación, hay un ay para los que hacen tales cosas. Los que justifican al impío. El que justifica al impío es abominación. ¿Qué dice ahí, Éxodo? Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré a tu Padre. O sea, Dios, La Reina Valera dice, porque yo no justificaré al impío. porque yo no justificaré al impío. No lo voy a justificar y después... Sí, no, sí, es una aparente No, contradicción. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, la respuesta está, y con esto vamos a terminar, en los versículos del capítulo 3 que leímos la semana pasada. Del 21 en adelante se lo voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, sigue siendo real que Dios no justifica al impío. Lo que pasa es que Dios lo la justifica figura de ahora en el la Evangelio. figura de Cristo, pero sigue siendo igual como los judíos, ¿no? Dios no justifica al impío. O sea, Dios lo justifica en el Evangelio. Exactamente. O sea, sin Cristo no hay justificación del impío. Lo justifica después de lo arrepentir. Dios no justifica al impío. O sea, a lo que voy. El impío nunca va a alcanzar justificación delante de Dios, eso está claro. Exactamente. Por mérito propio, eso está claro. Pero ahora, aparte de la justicia de Dios, o sea, el que muere sin arrepentirse, al cual nunca se le concedió arrepentimiento, que viene de parte de Dios, él va a condenación justamente, con toda justicia. Eso es lo que merece él y lo que merece todo el mundo. Si Dios nunca se lo hubiese revelado a nadie, toda la humanidad hubiese sido, esto es importante, justamente condenada. La palabra justa es importante acá. La condenación de la humanidad es justa. No hay injusticia en que Dios condena a un impío. Eso es lo que se debe hacer. Pero ahora, aparte de esta justicia, se ha revelado la justicia que es por la fe en Jesucristo. Donde Dios justifica al impío y nadie lo puede acusar de injusticia. Nadie lo puede acusar de injusticia. Vuelvo a la frase de Sproul. La misericordia no es justicia por la ley, pero tampoco nadie puede acusarlo de injusticia a Dios, porque Él pagó el precio para darle salvación a estos que ha decidido salvar. Sí. El que va a condenación va justamente condenado, va a condenación de manera justa. El que va a salvación es justamente salvado porque alguien pagó el precio por él. Exacto. O sea, regalo, no es que se lo merecía. Porque el clamor de Cristo en la cruz, el Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, nos declara el precio pagado. La comunión eterna del Padre con el Hijo fue rota en la cruz del Calvario para que usted fuese amparado. He escuchado una predicación esta semana en que nadie de los mártires que ha dado la vida de la forma más terrible por el Evangelio
Nadie en su última hora de muerte ha sido desamparado por Dios. Porque el justo fue desamparado en la cruz. Para que nosotros impíos, para que nosotros injustos, seamos siempre amparados. Y siempre somos escuchados por misericordia de Dios. El trono de la gracia está siempre abierto a nosotros. El llamado es que nos acerquemos confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. El que dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todas esas promesas son posibles porque Él fue desamparado. Porque Él fue en la hora más terrible, cargando nuestros pecados, fue desamparado porque la justicia de Dios lo demandaba, porque la santidad de Dios lo demandaba. Y porque Él sufrió esa cruz, porque Él sufrió esa separación puntual, que era lo que realmente estremecía el corazón de Dios. Cuando Él entra a Jerusalén, cuando Él está en el Getsemaní, lo que estremecía el corazón de Dios no era la cruz, no eran los clavos, no era el azote, no era el desprecio, sino que lo que estremecía el corazón de Jesús, lo que estremecía el corazón del Hijo, del Dios encarnado, era la separación que venía en el momento de la cruz. Y Él fue separado, y Él fue desamparado, para que ninguno de nosotros nunca sea desamparado. Los que nos hemos allegado a la compañía de muchos santos, los que no hemos allegado al trono de la gracia. Esa fue una separación de horas. Una separación de horas. O sea, el tiempo es irrelevante. El tiempo pienso que es irrelevante. Pero a lo que voy, que esa separación y ese desamparo fue porque Él cargó nuestros pecados. Él recibió el pago por ese pecado. Por eso Él, con plena libertad, ahora puede justificar al impío. Porque Él pagó el precio por el impío. Él pagó el precio para libertarlo, para transformarlo, para abrirle el trono de la gracia. Entonces, esa es la enseñanza. La justificación es por la fe sola, uno de los pilares de la Reforma Protestante. Así que, al Dios que nos ha amado, al Dios que nos ha justificado, al Dios que nos ha abierto el lugar santísimo a través de Jesucristo, a través de su muerte expiatoria, a través de su sangre, a Él sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén. Voy a parar